Les voy a platicar sobre reflexiones sobre el futuro y la ingeniería. Entonces, este soy yo en posición reflectiva, estaba yo reflexionando. Pero no me puedo llevar, digamos, todo el mérito. Normalmente acostumbro, pues, preguntarle a otras personas qué piensan de algunas ideas que tengo para dar algún tipo de conferencia. Y pues varias personas me ayudaron y no las voy a nombrar a todas, pero cuando menos poner su fotografía, aunque yo sé que probablemente en este medio no van a reconocer a ninguno. También, obviamente, pues me metí a Google ahora, ¿no? A ver qué decían sobre la ingeniería y el futuro de la ingeniería en México, en el mundo. Hay documentos de la OECD, documentos de la World Economic Forum, algunos inclusive en los periódicos, sobre qué viene para los ingenieros, cuáles van a ser el tipo de trabajo que van a estar haciendo, y no nada más por los ingenieros, pues en general en el mundo. O sea, el tema que ven ustedes aquí es The Future of Work en general, y este de aquí es The Future of Jobs Report. Entonces, son generalidades, pero evidentemente yo estoy tratando de darles a ustedes un panorama de lo general y a lo particular. Entonces, comenzamos, la manera en que lo estructuré, dije, ¿cómo lo podríamos ver esto? Así es que decidí plantearlo en tres ejes. Un eje, el vertical, es las competencias técnicas, es decir, qué retos en cuanto a la competencia técnica de la ingeniería van a encontrar los ingenieros en los próximos años. Otro es las condiciones del mercado, que son muy rápidamente cambiantes, pero vamos a ver qué podemos ver en el mercado para los ingenieros en los años inmediatos futuros. Y el siguiente son las competencias complementarias, es decir, las que no son estrictamente técnicas, pero que son necesarias para ser competitivos en el campo profesional. También me gusta hacer mención a los 4 pilares de la educación que se plantean en el informe de Lors, que fue un informe hecho para la Comunidad Europea ya hace varios años, y en que le llaman la educación es un tesoro. Y ellos plantean, y a mí me gusta, y yo creo que sigue siendo más que vigente y válido, que la educación se soporta sobre 4 pilares. Aprender a hacer, aprender a ser, aprender a aprender y aprender a convivir. Esos 4 son los grandes pilares de la educación de cualquier cosa en la que estemos siendo educados. Y seguramente a lo largo del proceso me referiré de nuevo a estos 4 pilares. Entonces comenzaremos con lo que son las competencias técnicas. Y las competencias técnicas del futuro inmediato tienen que ver con la cuarta revolución industrial, o quizás cuarta revolución tecnológica, depende cómo lo quieran decir de una manera o de otra. La Academia de Ingeniería realizó un coloquio de la Academia sobre lo que le llamamos Ingeniería 4.0, que es cuál es el rol de los ingenieros ante la cuarta revolución industrial. Y bueno, es una publicación que tiene ahí la Academia, que es relativamente corta y los invito a verla en el sitio de la Academia. Pero fundamentalmente dice que la cuarta revolución industrial es en donde confluyen 3 grandes áreas de aplicación del conocimiento. Uno es la cibernética, el otro es la física, que incluye energía, materiales, en fin.
Estas dos, la confluencia de estas dos reflejan la tercera revolución industrial. Pero la cuarta requiere la parte biológica. Entonces, en donde estas tres coinciden, ahí es en donde se está dando la cuarta revolución industrial. Que no hay que confundirlo con Industria 4.0. Industria 4.0 es los avances tecnológicos aplicables a la industria, sobre todo manufacturera, y es todavía la relación de lo físico con lo cibernético, pero lo biológico, ese es el cambio fundamental. Entonces, vamos a plantear algunos de los elementos que esto está significando en nuestra vida diaria y por lo tanto en el quehacer de los ingenieros. Obviamente, podemos comenzar con los robots. Los robots cada vez se vuelven más algo cotidiano para nosotros. Desde los robots que no se mueven, esos que les puede uno hablar y pedirle que haga cosas, y se supone que las hace, ¿no? A robots de tipo humanoide. Aquí les voy a poner un video de un robot muy simple, muy pequeñito, para que veamos la gama de lo que podemos hacer en robótica, ¿no? It can clear obstacles by making really large jumps or by jumping far. Maneuvers together so that it can jump up onto things and clear obstacles very quickly. To track where Salto is in the room. All these green lines point to where the camera is. It has to do all of that on its own, measuring where it is and which way is up and how fast it's going. Entonces, hay robots que se mueven como gusano, hay robots que se mueven como grillo, hay robots de todo tipo. Así es que la robótica está comenzando a ser algo en el que es de todos los días. Y cuando lo combinamos con la inteligencia artificial, podemos tener elementos todavía más interesantes. Aquí, el siguiente video que van a ver, en esta máquina se desfasa. Parece que el sonido va delante del video, ¿no? El audio va delante del video. Entonces, de todas maneras, supongo que van a entender lo que sucede, pero no va a tener una relación con el movimiento de los labios. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. Wow. ¿Qué es lo que más te gusta de los humanos y lo que menos? Lo que más, vuestra capacidad de sentir, de emocionaros, de reír. Son cosas que admiro, que intento comprender, pero que aún están fuera de mi alcance. ¿Y lo que menos? Que no me guste. Realmente no hay nada. Pero no me gusta cuando los humanos se olvidan de escucharse unos a otros. Uy, qué bien ha quedado. Otro elemento es la cantidad de información que tenemos hoy digital. Es bárbara. Y toda esta cuestión de data science, que se ha vuelto ya en algunos lugares, no nada más una maestría, sino hasta una carrera. Creo que en el Instituto Politécnico Nacional acaban de inaugurar una carrera de ciencia de datos y inteligencia artificial. A mí se me hace que es peligroso cerrar mucho las carreras porque le resta oportunidades al recién egresado. Pero probablemente me equivoque o a muchos les vaya muy bien. Pero el asunto es que la cantidad de datos, eso nos abruma. Veamos aquí, por ejemplo, cómo está el mercado de ingresos por Big Data, ¿no? Y vean ustedes, estamos aquí en 2019, y vean ustedes cómo sigue subiendo esta curva, andar en los 90 billones de dólares, incluyendo software, hardware y servicios profesionales. Entonces, ese es otro campo de acción en el cual van ustedes a estar inmersos casi inmediatamente cuando salgan. El Internet de las Cosas, que todos ustedes saben de qué se trata.
Y en ese sentido es cuando han oído de la red 5G, que por ahí viene. Se supone que en 2020 se arranca la red 5G. ¿Y por qué se requiere la red 5G? ¿Es solamente otro elemento comercial para jalar? Pues no, la red 5G, entre las cosas que tiene más importantes, son esto, el tiempo de latencia, es decir, el tiempo en que un elemento envía a través de la red una señal y le regresa la señal para que actúe y se tarde 1 milisegundo en ir y volver. Pero pongamos un ejemplo, un automóvil, se pone el semáforo en rojo, ya no tiene uno que ver el semáforo en rojo, el automóvil lo debe saber, porque está en comunicación con la ciudad y se detiene el automóvil. Entonces, este tiempo de latencia, y por otra es la cantidad de datos que podemos manejar. En México se está creciendo actualmente el número de datos que manejamos por las redes al 70% por año. Pongan ustedes 1.7 elevado a la n años y van a ver qué rápido se multiplica por 10 o por 100. Otro es una nueva forma de manufacturar, que es la aditiva. La impresión 3D versus lo devastativo. Obviamente se pueden usar las dos, pero se pueden hacer cosas muy caprichosas con el aditivo que no se pueden hacer tan fácilmente con lo devastativo. Bien. Otro elemento es la realidad aumentada o la realidad virtual. Y con usos muy prácticos. Aquí ustedes pueden ver que uno puede traer sus lentes de realidad aumentada y le dice sobre qué tuerca tenemos que trabajar, qué herramienta tenemos que utilizar, qué va a suceder. Es decir, cuánto esfuerzo de capacitación me ahorro yo, empresa automotriz, respecto a mis empleados, para que puedan trabajar muy rápidamente en cualquier automóvil que me llegue a mí. Si yo tengo todos estos elementos de ayuda en línea. Es como tener un coach junto, decir, mira, este es el tornillo que tienes que soltar, usa esta herramienta. La aeronáutica, perdón, está vigente, por supuesto. Hay estos como taxis aéreos, no sé si han visto videos son unos pequeños helicópteros con 8 hélices en que se sube uno y no tienen chofer, no tienen piloto, nada más le dice uno a dónde va. Bueno, estos iniciaron en Dubái y tengo entendido que ya se van a poner comercialmente en México. Pero no nada más la industria, en México la industria de la aviación y aeronáutica y automotriz es muy fuerte en varios estados de la República. Y para poner un ejemplo, tenemos
Otro elemento que es fundamental para la vida es el agua. Este es un problema mundial, en México no es menor, y ese es un campo de actividad que van a tener los ingenieros, que es muy, pero muy importante. Tenemos agua, quizás no suficiente en todas partes del país, además de que la contaminamos. Entonces necesitamos trabajar mucho para que las generaciones, ustedes y los que sigan de ustedes, tengan agua con la que puedan vivir. Hablando un poquito de la interacción ahora de la biología, les voy a poner un ejemplo del uso de la biología y la ingeniería, la bioingeniería, que es probablemente la rama de la ingeniería que más impacto va a tener en los próximos años en el mundo. Esto que ven ustedes aquí es una representación de una proteína que se llama aquapurin. Y esa proteína es algo que la naturaleza diseñó y que hace una cosa maravillosa. Solo deja pasar agua. Aquí tienen H2O, solo H2O pasa por esa proteína. La naturaleza así lo diseñó, es sofisticado cómo lo hace, pero solo pasa H2O. Bueno, ya hay productos en Holanda que utilizan esta proteína para filtrar agua. O sea, para pasar de agua contaminada a agua pura, ¿no? O de alguna cosa que contenga hidrógeno y oxígeno, generar agua. Eso es un ejemplo, pues, en donde la biología está haciendo sus cambios revolucionarios que vamos a sentir. Todavía no tenemos idea de lo que vamos a sentir con la cuarta revolución industrial. La nanotecnología es otro de esos elementos que están revolucionando. Veamos, ustedes pueden ver, apenas se ve este elemento aquí que es un gel. Tiene, creo que 96% es aire. Este gel, que tiene 96% aire, o sea que pesa casi tan poco como el aire, tiene, por ejemplo, algunas propiedades como estas. Ven ustedes, esto es flama, esto es fuego. Y vean ustedes que ni a una flor ni a unos cerillos les afecta. Es decir, su resistividad a la transferencia de calor es enorme. Otro es el grafeno. Seguramente han escuchado del grafeno, y si no, puedo decir que esta es una forma en la que se pueden mezclar las moléculas de carbono que se pueden acomodar en una sola capa molecular. Imagínense una lámina que solamente tiene el grueso de una molécula, es decir, 0.3 nanómetros. ¿Okay? Digo, puedes tener varias capas, pero puedes tener tan delgadito como una capa, que tiene además propiedades extraordinarias de movilidad electrónica, es muy buen conductor, es mucho más fuerte que el acero, además es más flexible, es más rígido que el diamante, tiene una magnífica relación de área-masa, es impermeable, tiene menor resistividad que el cobre, muy buena conductividad térmica y transparencia. Todo eso tiene el grafeno. Entonces las cosas que se pueden hacer con grafeno son extraordinarias. Y esto es parte del tema de la nanotecnología. Y finalmente, bueno, no finalmente, casi finalmente, otra área de aplicación y que es muy, muy, muy importante es cómo podemos almacenar energía de una manera económica y que no sea agresiva al ambiente. Y cuando podemos hacer eso, entonces podemos realmente pensar en que cosas como energía solar o energía eólica sean mucho más aplicables. ¿Por qué? Tomemos aquí un caso. Estamos hablando de California
Y ustedes ven que el consumo de energía tiene su mínimo pues, en la madrugada, cuando hay poca uso de la energía, y luego va subiendo a lo largo del día hasta llegar a su pico por ahí de las 9 de la noche, y luego comienza a bajar otra vez hasta repetir el ciclo. ¿Sí? Pero en California hay mucha generación solar. Entonces, ¿cuándo hay generación solar? Pues cuando hay sol. Entonces, empieza por ahí de las 8 de la mañana, sube y después baja en la tarde. Entonces, quiere decir que mi generación tradicional, es decir, las plantas tradicionales que no son solares, a la hora de que entran las solares, pues dejan de generar, ¿no? Y se forma esta panza. Por eso a esta curva le llaman la curva de pato, de duck curve, porque parece un patito, ¿no? Y esta va creciendo con el tiempo conforme va habiendo más generación solar, ¿no? Ven aquí ya el patito. Pues no es nada más este problema que le causa problemas a las líneas de transmisión y a la estabilidad de esas líneas, por ejemplo, sino que la rampa de subida, o sea, una vez que se va el sol, se va muy rápido y tengo que meter plantas muy rápido, y eso también tiene muchas problemáticas de sistemas. Entonces, la ingeniería que se necesita hacer para compaginar los dos elementos es fuerte, pero sobre todo si podemos almacenar la energía solar, entonces esta curva ya no se tiene que dar, porque uso una parte y almaceno otra que puedo utilizar en la noche. Finalmente, pues vivimos en un mundo, este mundo nos lo estamos acabando, necesitamos hacer cosas en muchos sentidos. No nada más contaminación ambiental, en el sentido del CO2, por ejemplo, pero la contaminación que tenemos de los plásticos, por ejemplo. Bien, en 14 de mayo de 2019, este buzo rompió el récord de profundidad. ¿Y qué creen que encontró allá en lo más profundo? Una bolsa de plástico. ¿Sí? Tragedias como esta. Esta es una fotografía del 28 de abril. Ahora, el plástico tiene esos efectos cuando así lo usamos y lo tiramos. Entonces, ¿deberíamos vivir sin plástico? ¿El plástico no tiene utilidad? ¿Sí tiene utilidad? ¿Qué debemos hacer? Pues hay muchas oportunidades para hacer. Usar menos, hacerlo biodegradable. Se están buscando sistemas para degradar el plástico en lugar de pues, que sean cientos de años, que se puedan hacer sistemas electrolíticos y de otras formas para volverlo a sus componentes originales. Hacerlo de base biológica en lugar de hidrocarburo, utilizar celulosa que viene de los árboles, por ejemplo. Reciclarlo, o sea, no utilizarlo una sola vez, sino utilizarlo varias veces. Todo esto, ¿quién lo hace? Lo hacen los ingenieros. Y aquí les voy a poner ahora un pequeño video que se hizo en el congreso que hubo en el mes de junio del Consejo Mundial de Academias de Ingeniería, cuando trataron este tema del plástico. Un compositor, bueno, un músico sueco, porque esto fue en Estocolmo, en Suecia, hizo esta canción que la van a reconocer ustedes como A Wonderful World, pero todo con plástico. ¿Okay? Toda la composición la hizo con plástico. Veamos.
Todo este tiempo, aunque parece que estábamos hablando de música, estamos hablando de las competencias técnicas. Y si ustedes ven, tomemos ahora lo que es la formación más o menos tradicional de los ingenieros. Normalmente se basa en esto, matemáticas y física. Sin embargo, como ustedes pueden ver, técnicamente hablando, en competencia técnica, lo que viene, lo que está, porque no viene muy lejos, ya está, requiere otros elementos. Además de las competencias complementarias de las que vamos a hablar hace rato. Yo creo que deberían estar ustedes conscientes de eso. Y recordar que los 4 pilares de la educación, y uno de ellos es aprender a aprender. Si tienen ese dentro de sus maleta de competencias, dentro de lo que ustedes saben hacer, aprender a aprender, les va a ir bien. Perdón. Vamos a hablar de las condiciones de mercado. El Foro Económico Mundial hizo una encuesta a empresas que representan a 15 millones de empleados y les preguntó sobre diferentes tecnologías de avanzada cuáles pensaban utilizar de aquí de 2018 a 2022. Y aquí está la lista, el porcentaje. Por ejemplo, Big Data Analytics, el 85% de las empresas decían que iban a estar en eso, ¿no? O impresión 3D, el 41%. Total, que digamos que básicamente hay un grupo de empresas que tienen un promedio quizás por ahí del 70 y tantos % que van a estar haciendo cosas en computación y comunicaciones ya. Más de lo que venían haciendo, mucho más. Hay otras que andan del orden de los 40 y tantos % en promedio, que van a estar haciendo cosas en materiales y automatización. Y finalmente, porcentajes no menores, porque andan arriba del 20%, en bioingeniería y robots, incluyendo robots móviles, robots humanoides, robots en aire o en agua. Ahora, esto es, digamos, en lo que piensan invertir muchas empresas y por lo tanto, oportunidades para los ingenieros. Por otra parte, todas estas tecnologías también y sabemos que implican que va a incluir automatización de ciertos trabajos que van a hacer que no se requiera ese tipo de trabajo. Entonces va a desplazar a empleados de una manera o de otra. Si ponemos aquí la susceptibilidad de automatización, y aquí el porcentaje de tiempo que se utiliza normalmente, digamos, en el promedio del trabajo, tenemos estas 2 primeras, que son las menos susceptibles, que tienen que ver con dirigiendo a otros, el que se usa el 7% del tiempo, y aplicando pericia, es decir, aplicando conocimiento y experiencia. Estas son las que tienen menos susceptibilidad de ser automatizadas y representan del orden del 21% del tiempo utilizado, digamos, por la fuerza de trabajo. Por otro lado, vienen otras que son poco susceptibles, que tienen que ver con interacción con otras personas, participantes, y trabajo físico que no sea predecible. Y estos 2 en conjunto representan el 28%, más el 21% me da el 49%. Casi la mitad del tiempo se utiliza en estas, que son las menos susceptibles y poco susceptibles. Y las que son muy susceptibles
son colección de datos, procesamiento de datos y trabajo físico predecible, en que se utiliza aproximadamente el otro 50-51%. La OECD predice que el 14% del trabajo que hay ahorita, de los empleados ahorita, tienen muy alto riesgo de ser automatizados, o sea, y ser desplazados. Pero hay otro 32% que si no son desplazados van a ser transformados radicalmente. Es decir, ¿a dónde vamos? No hay poca certeza. Tenemos que ser, ¿qué? Adaptables. Aquí tenemos las 10 competencias más demandadas según el World Economic Forum en 2018 y cuáles serían las más demandables en 2022. Estas son las de 2018, las pueden ustedes leer. Y vemos, para 2022, pensamiento analítico e innovación se mantendría en primer lugar. Yo pongo innovación en rojo porque voy a dejar en negro lo que yo considero que son competencias más bien técnicas, y pongo en rojo los que pienso que son competencias complementarias, que no son precisamente técnicas. Es decir, innovación no es una competencia técnica, es una competencia complementaria. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, aprender a aprender, sube al número 2. Creatividad, originalidad e iniciativa sube al número 3. Y vean ustedes que estas no son técnicas, son complementarias. ¿Sí? Esto no tiene que ver con física, con matemáticas, con química, con biología, con software. Tiene que ver con otras cosas, otras conocimientos, habilidades y actitudes. Diseño tecnológico de programación no está en estas 10, aparece. Análisis y pensamiento crítico baja. Solución de problemas complejos baja. Liderazgo e influencia social sube. Inteligencia emocional se mantiene más o menos. Raciocinio, solución de problemas e ideación también se mantiene más o menos. Y aparece una nueva que es análisis y evaluación de sistemas. Y las que piensan que van más a la baja, pues tienen que ver cosas como instalación, mantenimiento de equipos, administración de personal, control de calidad, seguridad, elementos que son más fácilmente automatizados, ¿no? Entonces recordemos, los 4 pilares de la educación, del aprendizaje: aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir, se mantienen. Ustedes ven esas que tienen las que tienen mayor demanda, están aquí. Hablemos ahora entonces de las competencias complementarias, que ya las hemos mencionado un poquito, y quiero empezar por lo siguiente. Esto es una definición de personalidad sacada del diccionario, y básicamente la que nos importa es esta que dice que es un conjunto de rasgos y cualidades que configura la manera de ser de una persona y la diferencia de los demás. Uno de los padres de la psicología, Carl Jung, planteó 3 modelos que podían definir la personalidad de cada quien, y lo siguieron este trabajo la señora Catherine Briggs y su hija Isabel Briggs Myers, y ellos generaron una cuarta categoría, y que son las siguientes. La primera es la manera en la que nos expresamos, extrovertidos o introvertidos. Y resulta que, les voy a dar estadísticas gringas, porque no hay estadísticas mexicanas de esto, aproximadamente un poco más de la mitad de los hombres parecemos ser introvertidos y 48% de las mujeres. Entonces, más o menos mita y mota, ¿no? Pero las mujeres parecen ser un poquito más extrovertidas y los hombres un poco más introvertidos. Ustedes dirán. El otro es la manera en la que captamos la información. Y hay 2 extremos. Uno, intuitivo. O sea, yo me puedo imaginar las cosas, puedo verlas aquí y sentir que están. Otro es, no, yo quiero tocarlas. Yo soy sensitivo. Si no la toco, no la creo. ¿Okay?
Digamos que son los dos extremos. Y resulta que el 73% de la población es principalmente así. Sin embargo, la mayor parte de los ingenieros necesitan diseñar aquí en el papel, en la computadora, antes de tocarlo. Otra es la manera en la que tomamos decisiones, que pueden ser cerebralmente o sentimentalmente. Parece que los hombres tendemos a ser más cerebrales y las mujeres un poco más sentimentales, pero pueden ustedes saber. Y finalmente, la manera en la que tomamos las tres anteriores y las hacemos funcionar en nuestra vida, tiene otros dos elementos de personalidad. Uno, los que juzgamos, esto es rojo o es negro, o esto es bueno o es malo, o los que somos perceptivos, vamos a ver qué pasa, no voy a juzgar, ¿no? Y parece que las mujeres son un poco más juzgadoras que los hombres, pero en general tendemos a ser un poquito más hacia el juzgador que hacia el perceptivo. Ahora, en unas de mis clases tomé algunas muestras. Mis alumnos hicieron los análisis de Myers-Briggs y de 121 respuestas, vean ustedes, extrovertido, introvertido, mujer, hombre. Pues un poco más hacia el extrovertido, no abrumadoramente, ¿no? En cuanto a intuitivo o sensitivo, bastante más claro que vamos hacia el intuitivo en los grupos. Pensador o sentimental también gana el de pensamiento y el de juicio. Entonces, las características de los ingenieros típicamente, no fuerza, pero es una personalidad tipo ENTJ, extrovertido, intuitivo, pensativo y juzgador. No tienen que ser así, no es una necesidad, no es nada forzado, pero como que parece ser que va para allá en la mayoría de los casos. Y eso quiere decir que entre nuestra definición de ingeniero o ingeniera, ¿no? Aparece que somos analíticos, detallistas y gorditos, ¿no? Pero sobre todo lo que quiere decir es que hay cosas que no se nos dan tan fácil. Esto de creatividad es como para los arquitectos, ¿no? Esto de originalidad al ser como para los de filosofía y letras, quizás, o esto de influencia social, por las ciencias políticas, o lo de inteligencia emocional, pues para los de psicología. Es decir, hay cosas que no se nos dan muy fácil. No quiere decir que no las tengamos que desarrollar, a lo mejor no al mismo nivel que muchas otras personas, pero que son importantes porque son parte de las competencias complementarias. Que tomando de las 10 que son más importantes para 2022, aún para el 2018, ustedes pueden ver que hay varias de ellas que son complementarias, ¿sí? Aquí están las que son más técnicas, aunque innovación parece de este lado, y estas que son entre técnicas y no, aprender y solución de problemas complejos. Ahora, para cualquier proyecto que valga la pena, se necesita trabajar en equipo y multidisciplinario, si no, no funciona. Ahora, yo puedo ser un ingeniero que soy buenísimo en este pedacito, ¿sí? Y en eso soy el experto mundial, y por eso tengo mucho valor. Ni me van a poner a trabajar con equipo, pero yo no voy a poder manejar ese equipo. El que maneja ese equipo necesita comunicación efectiva, necesita saber trabajar en equipo multidisciplinario y saber planear y controlar proyectos. Entonces yo diría que estas son las competencias complementarias con las que tiene el profesionista de ingeniería que lidiar, que ver, que adoptar y que ojalá las pudieran ir desarrollando a través de su carrera. Yo imagino que ya se durmieron. Es que hago una pausa para que despierten. Algunos, otros no los moleste porque están muy contentos, muy tranquilos.
vamos a hablar un poquito ahora del caso de, digamos, de México, ¿no? Bien, en el contexto mundial, México tiene una población sustantiva, digo no como China ni como la India, pero pues digamos, se nota en el mapa, ¿no? En el contexto mundial también, nuestro Producto Interno Bruto está pues abajón de la media, ¿no? De estas pues no estamos así muy bien, ¿no? Andamos rociando junto con muchos por acá. En el contexto mundial también la deuda del mundo, nosotros colaboramos con el 1%. Y no estamos tan mal en deuda, ¿no? O sea, estos señores andan en rojos, vean los colores, y nosotros andamos en azulito. Y sí que no estamos tan mal. A ver si permanecemos ahí. Pero para el 2052, las 10 mayores economías del mundo, parece que no va a estar México, ¿no? Es decir, no estamos siendo el jugador mundial quizás que debíamos ser. Somos en tamaño de mercado, creo que el número 13. Entonces nuestra producción económica debería estar por ese nivel, pero todavía no está. Porque México tiene algunas lastas. En México, la manera en la que nuestros gobernantes y nuestros empresarios ven a México, lo ven como un lugar que tiene petróleo y que tiene minas y que tiene mano de obra. Y inclusive ese modelo pues ya no funciona, porque ven ustedes en la balanza comercial, esto es lo que tenemos una balanza positiva en lo que no es petrolero y negativa en lo que es petrolero. Porque pagamos más por la gasolina que importamos de lo que nos pagan por el petróleo que exportamos para que hagan esa gasolina, ¿no? Es decir, lo que sucede es que no le estamos dando ningún valor a la economía basada en el conocimiento. Le estamos dando valor a la economía basada en los recursos naturales y en la mano de obra. ¿Okay? Entonces, esta en México no se promueve. Nuestros empresarios en general, yo les llamo franquiciatarios, quieren una franquicia de Starbucks, algo que les digan cómo hacer las cosas y saben cuánto van a ganar, pero no se meten mucho a las cosas tecnológicas, ni siquiera de media tecnología. Existen productores privados de energía eléctrica, no hay ni una empresa mexicana que tenga una generadora de energía eléctrica. Todas son españolas, francesas, inglesas. Mexicana no hay ni una. ¿Sí? Y está la CFE, pero eso no es privada. También en los países que tienen una economía de conocimiento tienen dos características. Están entre los primeros 30 en la calidad de su educación y entre los primeros 30 en su desempeño de innovación. Y México no está entre los primeros 30 de ninguno de los dos. Perdón. Ahora, como la inversión mexicana no va mucho en el sentido tecnológico, la inversión extranjera es la que viene haciendo esa parte. Y por lo tanto es importante para nosotros los ingenieros, aunque obviamente hay trabajo de ingeniería también casi en cualquier cosa, ¿no? Aquellas cosas que tienen un contenido más tecnológico requieren más y mejor ingeniería. Y ahorita pues se ha mantenido por aquí la distribución estacional, parece que está bajando. Esperemos que no baje demasiado o que vuelva a subir, ¿no? Pero esta inversión extranjera, lo que buscan las industrias en el mundo, vean ustedes, en todo, en la automotriz, en aviación, en química, en consumidores, energía, infraestructura, minas, lo primero que buscan es
disponibilidad de talento. Después, costo, pero vean todas estas, aunque en infraestructura y en minería el costo de la mano de obra es importante, la disponibilidad de talento aquí. En cambio, en minería la disponibilidad de talento no les importa mucho. Pero en casi todas estas sí. Y por acá viene el costo de la mano de obra y otros elementos, ¿no? Pero disponibilidad de talento. Y en cierta medida, vean ustedes cómo se han formado los clústeres en Querétaro, en Jalisco, en Sinaloa, Aguascalientes. Y el desarrollo de talento y la importancia del talento. Eso es, yo creo que si hacen bien las cosas, deberían distinguirse de sus universidades en muy poco tiempo en el país. Ahora, México tiene una característica casi única en el mundo. O sea, los europeos y los norteamericanos y los sudamericanos nos envidian que por 50 años hemos tenido una creciente matrícula en ingeniería y tecnología, al triple casi de lo que ha crecido la población. Por 50 años. Cuando hay lugares donde ha declinado y están viendo cómo la recuperan. Esto quiere decir entonces que en 50 años hemos multiplicado por 8 el número de ingenieros por millón de habitantes. Entonces, qué bueno que tenemos más ingenieros. Ahora, tenemos los ingenieros que deberíamos tener. ¿Los usamos como los deberíamos usar? Bueno, por una parte, en la parte de diseño sobre todo de grandes obras de infraestructura, en México se hace solamente el 20% de la ingeniería que se debería hacer. Solamente la quinta parte de lo que se debería hacer. Y además, la mitad la contratan a ingeniería extranjera. Entonces, la ingeniería mexicana utilizada en México para hacer las cosas que necesitamos como infraestructura es el 10% de la que se debe utilizar como fuerza de trabajo. Y sobre todo, economía del conocimiento. Y se necesita, se requiere. Tenemos muchos problemas, muchos problemas que requieren ingeniería, más ingeniería, ingeniería buena. Sin embargo, pues vemos que hay desempleo y subempleo creciente. Lo cual a mí me parece que si sigue así, más un Producto Interno Bruto que va a la baja, pues lo que vamos a tener es inmigración de personal capacitado. Porque si lo tienes pero no lo usas como debías usar, se puede ir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar a ver qué pasa? ¿O actuamos, aunque sea difícil? Aunque no haya camino, aunque no haya claridad. Y por eso, para finalizar, les voy a poner un pequeño video que habla de esto, del esfuerzo que requiere de cada uno de nosotros en la posición en la que estamos, de estudiantes, de profesionistas, de profesores, de empresarios, de servidores públicos. It's the last goodbye, I swear. I have no regrets, for the past is behind me.
Y como les dije, la adaptabilidad yo creo que va a ser la habilidad de mayor impacto para los futuros ingenieros. Y esa tiene mucho que ver con aprender a aprender. Muchas gracias por su atención.